Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor. Les pido a ustedes que nos acompañen desde sus casas. Vamos a levantar esta alabanza a nuestro Dios, que sabemos que nos escucha a pesar de que esta vez nos tocó estar distantes, pero vamos a alabarlo cada quien desde nuestra casa, que es importante que cada uno de nosotros elevemos esta alabanza desde nuestro hogar. Les pido que nos acompañen. Te alabaré. Eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé en tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré una vez más. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé en tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Una vez más. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Vamos a alabarlo. Te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Alabemos al Señor a pesar de estas circunstancias que nos tocó vivir. Pero vamos ahora a partir de este momento, vamos a cantar algunos coros un poco más tranquilos. Y vamos a cantar al Señor en este coro que viene. Vamos a cantarle en acción de gracias por todas sus bondades que ha dado a nuestra vida, por la salvación que nos ha dado y especialmente por esos pecados que simplemente Él los borró y ahora podemos estar cerca de Él gracias a eso. Vamos a cantarle al Señor, gracias Señor.
Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias, oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Vamos a cantar una vez más. Por todo tu amor. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Gracias, Padre. El Señor vino a morir por nosotros y vino como un cordero. Y ese cordero ahora está lleno de poder y sabemos que va a regresar por nosotros y va a levantar a su iglesia. Vamos a cantar este coro que dice: a ti el alfa y el omega, a ti el principio y el fin, a ti que viniste como una persona humilde, pero viniste como alfa en espíritu, viniste poderoso en espíritu. Vamos a cantarle: a ti el alfa y el omega. A ti el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti el todopoderoso, que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes
siempre viva en tu voluntad. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy sacrificio a ti. Siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad, y siempre viva en tu voluntad, y siempre viva en tu voluntad. Adorad al Cordero Santo, adórale. Adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Vamos a adorarle. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y vuestras manos alzad, levanta tus manos y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá
Venimos esta mañana, Padre, rendidos, humillados ante ti, Padre, rogando que nos permitas seguir siendo luz, Señor, en este momento que el mundo necesita de ti, Señor. Sabemos que las iglesias no se pueden congregar, pero sabemos que tus hijos, Padre, te buscan a pesar de estos problemas, Señor. Permítenos, Padre, seguir siendo discípulos tuyos, Señor. Permítenos seguir siendo la luz, que es solamente un reflejo de ti, Padre. Te pedimos, Padre, por cada una de las familias que está observando esta transmisión. Permite que este mensaje que será dado a continuación sea de bendición, Padre. Que este mensaje, a pesar de la distancia, sea un mensaje que entre en nuestro corazón, Señor. Que entre en nuestro corazón y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Permite que esa semilla siga germinando en nosotros, Señor, para poder así seguir siendo unos discípulos tuyos, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Gracias a Dios porque estamos reunidos para meditar en su palabra, adorarle. Hace poco ocurrió la Semana Santa y después de meditar en esto hablé algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús hizo, que dijo. Ahora quisiera seguir con esta secuencia, hermanos, y a partir de aquí en las siguientes enseñanzas para hablar acerca del libro de los Hechos. En los Hechos continúa la historia de lo que el Señor vino a hacer. Le dijo a sus discípulos que continuaran con su enseñanza y que predicaran por todo el mundo de su evangelio. Entonces vamos a hablar acerca del libro de los Hechos. Pero para tener en consideración un mayor y mejor estudio de este libro, hermanos, quiero comentarles dos aspectos importantes. Uno, que el libro de los Hechos no es un libro aislado en la Biblia. A veces nos emocionamos porque ocurren cosas ahí y queremos replicar lo que ahí sucede, pero tenemos que recordar que esta es la historia que siguió hacia adelante. En Hechos, en los primeros versículos, dice Lucas, el autor: en el primer libro te escribí para decirte las cosas que Jesús hizo y dijo. Ahora en este libro quiero contarte lo que pasó a continuación. Entonces el libro de los Hechos, hagan de cuenta que es Lucas 2. Es la continuación de la historia del evangelio. Primero es Lucas, luego sigue Hechos. Los evangelios terminan con el mandato de ser testigos de Cristo y predicar el arrepentimiento para perdón de pecados, y Hechos comienza con este mandato, el ser testigos y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Durante esta semana de la que comienza, el pastor Federico y su servidor vamos a estar compartiendo algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo. Vamos a hablar acerca de un milagro. Hizo muchos milagros, pero vamos a hablar de uno. Vamos a hablar de una parábola del Señor. Dijo muchas parábolas, pero vamos a hablar de una. Y vamos a hablar acerca de un encuentro con Jesús, de los muchos que tuvo.
para que quede en nosotros esta idea de que sigue la historia. Los hechos portentosos de los hechos, valga la repetición, ocurrieron con los discípulos que han pasado 3 años y medio con Cristo, siendo transformados, viendo sus milagros, viendo las cosas que decía y siendo ellos mismos transformados desde un momento en que no creen o dicen: ¿quién es este que dice todo esto?, hasta decir: eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. El segundo aspecto, hermanos, es que este libro se trata acerca de un relato de hechos históricos. Es historia, es lo que pasó allá, y es lo que tenemos que ver para tomar nuestra enseñanza. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión en el libro de Hechos, el apóstol Pablo llega a un lugar y es mordido por una víbora, y dicen todos: ya se va a morir, pero no murió, porque el Señor lo sanó de esto, no permitió que ocurriera. Eso no quiere decir, como ha ocurrido a veces en la historia de la iglesia cristiana, que nosotros debemos ir para probar nuestra fe y el poder de Dios y agarrar víboras y que nos piquen para demostrar. No tenemos que hacer esto. Todas estas cosas ocurrieron para que estuviera reflejados hechos históricos y para nuestra enseñanza, y también podemos obtener, desde luego, guianzas para nuestras vidas, para la vida de nuestras iglesias. Amén. Corresponde hoy hablar acerca del capítulo 1. Es un capítulo extenso, pero quisiera enfatizar 2 cosas ahí, hermanos, y es un mandato, y después vamos a ver el 12º apóstol. En primer lugar, el Señor les dice a los discípulos: espérense ahí en Jerusalén y no se vayan. Este es el mandato: quédense ahí, esperen la venida del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, los discípulos, al saberse que ahora eran 11, están dialogando y logran tener un sucesor. En Lucas capítulo 24, versículo 49, tenemos cuando el Señor les dice esta promesa, porque dice en Hechos 1: esperen la promesa, y quiero leerles esta promesa que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Gracias a Dios. Muy bien. Ahora quiero dedicar unos minutos más acerca de que ellos consiguieron tener o completar el número de apóstoles que el Señor escogió, y escogió a 12. En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, dice: Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice: y vinieron a casa. Aquí los apóstoles que se quedaron entonces en Jerusalén están reunidos, orando, esperando esta promesa del Espíritu Santo. Se acuerdan que el Señor, una ocasión, y por inspiración del Espíritu Santo, de entre todos los apóstoles, entre todos los seguidores, Jesús un día se apartó a orar toda la noche, y luego de entre todos empezó Jesús a decir: Mateo, Pedro, Juan, y los nombró, hermanos, a 12, los nombró por nombre. Es algo muy importante
que los discípulos de Jesús, los que serían llamados a testificar de Él, a hablar de Él, a ser testigos de las cosas que Él hizo, de su resurrección, eran estos 12 discípulos, a los que también llamó apóstoles y a los que también llamó para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Amén, hermanos. Ellos se levantan y hay un consejo para hacer estas cosas, y ahí también dan los requisitos para encontrar a este nuevo elemento, el 12º apóstol, y lo tenemos en el capítulo 1, versículo 21. Dice en ellos: tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces hubo 2. Y dice el versículo 26: lo echaron a la suerte, o echaron suertes, y este favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Este libro de Hechos fue escrito mucho tiempo después de las cosas que se están relatando, obviamente, y aquí queda claro, hermanos, que Matías fue contado entre los apóstoles. Ahora, es muy importante que este sucesor tenía que ser un testigo, hermanos, desde que comenzaron hasta que Jesús ascendió a los cielos. Y hubo 2 finalmente. Y dice aquí algo muy interesante en el último versículo, que echaron suertes, y la suerte recayó sobre Matías. Esto no quiere decir, hermanos, como les decía hace un momento, ahí dice la Biblia que como no sabían de entre estos 2 a quién elegir, pues echaron suertes, o sea, echaron un volado. No es así. Es muy importante notar que las opciones que tenían eran los que habían llenado los requisitos, eran los 2 mejores elementos. Entre estos 2 tenía que decidirse, y ya sea, como dice el pastor Federico, que ellos escogieron a o que hayan dicho: Señor, cualquiera de los 2 y danos. Y ahora sí echaron suertes en el modo antiguo. Les digo, no quiere decir que nosotros digamos ahora: Señor, ¿debo ir de vacaciones a tal parte? Pues voy a echar un volado, o voy a ir a otra parte, o voy a escoger este negocio, tengo que hacer ciertas transacciones para progresar, o debo seguirte, Señor. Ahí están las opciones, tú dime, y echar un volado. Esto no es así. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de completar un número de discípulos que sería tan importante, hermanos, que serán mencionados a lo largo de la historia del Señor. Ahora, en esta historia estamos contando cómo los discípulos se quedaron y juntos deliberaron y escogieron a uno más. Hay algo implícito ahí, es muy importante, y es que nosotros hemos de estar rodeados de personas y ser discípulos y hacer discípulos. Amén. No podemos ser cristianos aislados. No podemos decir: yo creo en Dios, pero no me congrego en ninguna parte. Simplemente con hechos, sin decirlo, lo dice. Los discípulos eran 12, y claro, había más personas entre ellos, pero oficialmente 12. Había una situación difícil, y hubo una reunión de negocios, como se puede decir, una reunión administrativa. Tenemos que hacer elecciones, y cuando uno piensa en eso, no, la política, y quién va a escoger, qué me va a dar y tendemos a decir: no, mejor yo predico, yo hago cosas. Pero no, hermanos, por favor, si me escuchas y eres parte de nuestra iglesia, gloria a Dios. Si eres parte de una iglesia y estás aquí, hola, qué bueno que tienes un lugar donde congregarte. Y si no estás en un lugar, congrégate, porque para ser un discípulo lo implica, debes estar rodeado de personas y seguir a personas que siguieron a otros discípulos, que siguieron a otros, y hasta llegar a los tiempos del Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante que hagamos esto. Te animo
a que te congregues y, si es posible, ya que a veces cuando hay personas que les gusta decir: yo no diezmo, yo no ofrendo, yo mejor le ayudo al pobre. O cuando alguien está haciendo una cosa buena, luego quieren dar sus propios ejemplos de que están haciendo cosas mejores sin estar en la religión ni en la institución y ninguna cosa de estas. Mejor vamos a centrarnos, vamos a congregarnos y así servir a Dios de una mejor forma. Amén, hermanos. Muy bien, espero que esto se haya quedado en sus corazones. Padre, te doy gracias porque hemos meditado muy brevemente acerca de este capítulo. Te pido que, ya que nos relatas lo que ocurrió inmediatamente después a tu ascensión, eso sí podamos nosotros tomarlo como ejemplo y guiar nuestras vidas. Señor, tú nos llamas a estar reunidos, a estar congregados, a ser comunidad. A veces te pido, porque algunas personas han sufrido opresión de parte de algún grupo religioso, Señor, te pido que sanes sus corazones, sus heridas, y cuando es el caso que solamente quieren quedarse con sus pensamientos, te pido que abras sus mentes, sus corazones, para que puedan ser parte de una iglesia local y así juntos, Señor, ser testigos de ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.